La pantalla de mi celular iluminó la oscuridad de mi pequeña oficina en casa, reflejando un mensaje que me heló la sangre más que el frío matutino de Arequipa. No era una invitación, sino una notificación. Lo leí 2 veces para asegurarme de que mis ojos no me engañaban. Ya repartimos todo, Luz. No te invitamos por una razón. Mamá Estela. Era de mi tía Elena, la favorita, la aduladora, la que siempre estaba cerca de mi abuela Estela. La humillación se grabó en mis entrañas como una puñalada helada. Tengo 32 años y soy auxiliar contable en una empresa textil. Mi vida es la precisión, los números exactos, la discreción. Siempre he preferido estar en segundo plano, haciendo mi trabajo sin alardes. Y así ha sido siempre mi rol en la familia. La casa de mi abuela, un lugar lleno de recuerdos, con sus paredes antiguas y su patio lleno de bugambillas, es donde crecí. Y es el lugar que, en los últimos años, yo sola he mantenido a flote. Mis primos y tíos, la corte de la abuela Estela, siempre han sido conocidos por su oportunismo y su nula contribución. Visitaban a la abuela solo para las fotos de redes sociales o cuando necesitaban algo. El momento de la repartición me tomó por sorpresa, aunque en el fondo sabía que algo así pasaría. Me enteré por terceros que hoy era el día. Intenté llamar a la abuela, a Elena, a mis otros tíos. Nadie me contestó. El mensaje de Elena fue la confirmación más cruel. El mensaje especificaba que la reunión se había llevado a cabo en la notaría de la familia, donde supuestamente se habían distribuido los bienes en vida de mi abuela Estela. La frase «no te invitamos por una razón» resonó en mi cabeza, clara y cruel. No era un olvido, no. Era una exclusión deliberada, un descarte. Era como si me hubieran borrado con una goma. Me imaginé la escena, mi abuela Estela, quizás ya un poco senil y confundida por las palabras bonitas, sentada en la cabecera de una mesa, rodeada de mis tíos y primos más cercanos. Todos ellos, con sus sonrisas falsas y sus ojos codiciosos, compitiendo por la mejor parte, riendo y celebrando su victoria. Mientras yo, la que siempre estaba, la que se encargaba de todo, era borrada de la ecuación como si nunca hubiera existido. Una punzada de dolor agudo me atravesó, una traición que dolía más que cualquier golpe físico. No era solo la posible pérdida material, aunque eso también era grave. Era el desprecio por años de dedicación, de noches en vela, de sacrificios silenciosos. La duda me carcomió. ¿Por qué mi propia abuela, a quien cuidé con tanto esmero, permitiría algo así? ¿Era mi silencio, mi naturaleza discreta, mi incapacidad para adular y decir lo que la gente quería escuchar, lo que me había condenado? ¿Mi virtud se había convertido en mi mayor defecto? Mi primera reacción fue la de mandar todo al diablo. Pensé en dejarlo así, en no pelear, en no manchar mi nombre en una disputa familiar por herencias. Mi instinto siempre ha sido evitar el conflicto, mantenerme al margen. Siempre he creído que la paz vale más que cualquier cosa material. Pero esta vez, la gravedad de la situación me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que esto no era un juego, ni un simple malentendido. Mis tíos y primos, liderados por Elena, habían ejecutado un movimiento maestro para despojarme de cualquier derecho, usando la debilidad de la abuela y mi propia reclusión, mi tendencia a no hacer ruido. La casa chica era el bien más preciado para mí, no solo por su valor económico, sino por ser el hogar donde crecí, donde cuidé a mi abuela, donde están todos mis recuerdos. Su exclusión significaba perder no solo una parte de la herencia, sino mi arraigo, mi historia, mi lugar en el mundo. El mensaje de Elena me había despertado de golpe. No solo me habían excluido, me habían despojado, y lo habían hecho con una frialdad calculada, aprovechándose de mi reputación de la callada, la que nunca se queja, la que no hace olas. Pero la callada también sabe leer. Y a veces hasta escribir. Me quedé sentada frente a mi escritorio, la pantalla del celular aún encendida, con ese mensaje clavado en la retina. El mundo exterior era un bullicio apagado, como si un cristal me separara de todo. El silencio de mi propia casa, que era también la casa chica de la que me estaban despojando, resonaba con mi dolor. Me sentía sola, increíblemente sola, y traicionada de una forma que nunca había experimentado. Las lágrimas, raras en mí, brotaron sin control. No era por el dinero, no del todo al menos. Era por la ingratitud, por la ceguera de mi abuela Estela y la mezquindad de mi familia. Era como si todo el esfuerzo, todo el amor que había puesto, no significara absolutamente nada. Me sumergí en recuerdos,
como si mi mente buscara pruebas, razones para lo que sentía. Han pasado ya 8 años desde que mi abuelo falleció. Desde ese día, fui yo quien asumió la carga del cuidado de Estela. Mis tíos y primos, la corte de la abuela, se habían alejado gradualmente. Al principio venían un poco, luego solo para festividades, y al final, únicamente cuando necesitaban un favor o algo de dinero. Yo, en cambio, estaba siempre ahí. Recordé las madrugadas en el hospital, esas noches en vela cuando la abuela estaba delicada y yo era la única que permanecía a su lado, las interminables visitas al médico, buscando los mejores especialistas en Arequipa, haciendo cola en la farmacia para comprar las medicinas que a veces ni siquiera podía pagar de inmediato, la administración de sus ingresos y egresos, cada pastilla que tomaba, cada baño que necesitaba, cada comida que le preparaba. Lo hice sin quejas, sin pedir nada a cambio, por amor y por un profundo sentido de deber hacia ella. Era mi abuela, mi familia. Como auxiliar contable, mis habilidades con los números y la organización eran mi segunda naturaleza. Había llevado las finanzas de la abuela con una pulcritud que cualquier auditor envidiaría. Registros detallados de gastos médicos, de su pensión, de los recibos de servicios, todo en orden. Organicé los documentos de la casa, los trámites bancarios, incluso su declaración de impuestos. Lo hacía por ella, por mantener el orden y la tranquilidad en su vida, pero también porque era mi forma de ser, mi forma de aportar. Nunca se me ocurrió que un día esos mismos registros serían mi defensa. Mis propios sacrificios personales se acumulaban en mi mente como una montaña. Mi carrera a menudo había pasado a segundo plano. Había rechazado oportunidades de ascenso en la empresa, cursos de especialización que requerían viajes, todo para estar disponible para Estela. Mi vida social era casi inexistente. ¿Y para qué? ¿Para ser descartada con un simple mensaje de texto de mi tía Elena? La mente de Luz evocó las apariciones esporádicas de sus primos, visitas rápidas, selfies para redes sociales con la abuela, promesas vacías de ayuda que nunca se concretaban. Siempre adularon a Estela con regalos llamativos, pero inútiles, y elogios exagerados. Le decían lo guapa que estaba, lo bien que se veía. Le traían dulces que luego yo tenía que controlar porque le hacían daño. Palabras bonitas, vacías. Mi abuela siempre fue así, premio al que adula y castiga al que trabaja. Parecía haber caído en su trampa, una y otra vez. Eso dolía más que cualquier cosa. La falta de visión de la propia Estela para reconocer el verdadero apoyo, el que estaba en silencio, el que no pedía nada a cambio. ¿Valió la pena? Me pregunté en voz alta, mi voz quebrada en el silencio de la habitación. El descarte no era solo de una parte de la herencia, era un descarte de mi valor como persona, como nieta, como pilar de esa familia. Era como si me hubieran dicho que mis años de dedicación no valían nada. La idea de dejarlo así para no pelear herencias volvió a asaltarme. Esa era mi naturaleza, mi zona de confort. Pero esta vez, el peso de los años de sacrificio era demasiado grande para ignorarlo. No era solo por la casa, por sus paredes o su valor. Era por mi dignidad, por el reconocimiento de mi esfuerzo. No podía permitir que me borraran así, como si nunca hubiera existido. El dolor seguía ahí, latente, pero entre las lágrimas y la frustración, una chispa, una idea, empezó a formarse. Algo en mí, la contable, la que amaba el orden y la precisión, empezó a conectar puntos, mis habilidades profesionales, mi meticulosidad, mi costumbre de llevar registros detallados. Quizás no todo estaba perdido. Quizás la callada tenía algo que decir, pero no con palabras, sino con hechos. La semilla de la resistencia comenzaba a germinar en mi corazón herido. El dolor de la noche se disipó con el sol de Arequipa, pero no sin dejar una capa de hielo en mi corazón. Las lágrimas se habían secado, dejando tras de sí una determinación fría, como el metal, ya no más. La callada había sido silenciada por última vez. La ingratitud no sería mi destino. Esto no era cuestión de codicia, no. Era de justicia. Mi mente, entrenada en la precisión contable, comenzó a procesar la situación no como una herida personal, sino como un problema a resolver. Un desequilibrio en los libros, una cuenta pendiente que necesitaba ser saldada. Siempre he sido buena con los números y con ver las cosas de forma objetiva. El dolor me había nublado, pero ahora la claridad empezaba a abrirse paso. Recordé las palabras de mi padre, un hombre humilde pero sabio,
que siempre me decía: el que trabaja, guarda. El que guarda, tiene. Y el que tiene, defiende lo suyo con la misma paciencia con la que lo construyó. Esas palabras resonaron en mi cabeza, como un mantra. Yo había trabajado. Yo había guardado. Ahora me tocaba defender lo mío. Y entonces, el clic mental. La frase que había escuchado tantas veces, creyeron que, por ser la callada, no iba a leer la letra chica, cobró un significado nuevo y poderoso. No solo había leído la letra chica de la vida y de las leyes, sino que, en un momento crucial, yo misma la había escrito. Una imagen clara emergió de mi memoria, como si un interruptor se hubiera encendido. Fue hace unos meses, cuando la abuela Estela tuvo una caída bastante fuerte. Necesitó más atención, y yo estaba agotada de correr sola con todo. Previendo futuras complicaciones y queriendo asegurar su bienestar, y quizás también el mío, acudí a un abogado de confianza, el doctor Ramos. No era para asegurar mi parte de una herencia que aún no existía, o al menos no lo pensaba así en ese momento. Era para formalizar un acuerdo de donación condicionada para la casa chica. Le convencí a la abuela de que era una forma inteligente de asegurar que siempre tendría a alguien a su lado, cuidándola, independientemente de quién fuera. Le expliqué que, si alguien se comprometía a cuidarla y le dedicaba una cantidad significativa de tiempo, esa persona tendría un derecho sobre la casa. La abuela Estela, en un momento de lucidez y, creo que de genuina gratitud por mi preocupación, había afirmado. Ella misma me dijo: «Así me aseguro que no me dejen sola, Luz». No era una venganza pensada en ese momento, sino una previsión que, ahora lo entendía, se convertiría en mi arma más letal. Ese documento era mi as bajo la manga, mi seguro, mi plan B, ante la imprevisibilidad y el oportunismo familiar. La resolución se endureció dentro de mí. No iba a suplicar, ni a confrontar directamente a mis tíos y primos. No iba a rebajarme a su nivel. Iba a usar las reglas del juego que ellos mismos habían impuesto, pero a mi manera, con mi lógica contable. Si quieren jugar a las herencias, yo jugaré con los números. Pensé con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi venganza no sería ruidosa, no sería un espectáculo de gritos y reproches. Sería quirúrgica, precisa, como un buen asiento contable. Me levanté de mi asiento. La mujer herida, la nieta traicionada, había sido reemplazada por una estratega. Mi mirada, antes triste y llena de lágrimas, ahora reflejaba una determinación fría y calculadora. La contable no solo llevaría cuentas, las equilibraría. Lo primero era verificar la existencia y el estado de ese documento. Tomé mi celular y envié un mensaje rápido a mi contacto en la notaría, la asistente del doctor Ramos. Mi corazón latía fuerte, pero mi mano estaba firme. La respuesta llegó en cuestión de minutos. La pantalla se iluminó de nuevo, esta vez con una noticia que me dio un respiro profundo. Documento registrado y en regla, Luz. Firmado por la señora Estela hace 4 meses. ¿Necesitas algo más? Una sonrisa tenue, casi imperceptible, curvó mis labios. La abuela Estela, sin saberlo, había firmado su propia sentencia kármica. El silencio de Luz, que siempre fue visto como debilidad, se convertiría en mi mayor fortaleza. Ellos no sabían con quién se metían, y ahora yo tampoco lo olvidaría. Con la confirmación del documento, pasé de la reflexión a la acción metódica. Mi mente contable, acostumbrada a manejar grandes volúmenes de datos y a la auditoría, se puso en marcha. La imagen de la callada y subestimada se desvanecía, revelando a una ingeniera de la justicia. Mi pequeña oficina en casa, con su orden impecable y mis archivos perfectamente organizados, se convirtió en mi centro de operaciones. No había prisa, solo precisión. Cada paso debía ser calculado, cada detalle debía estar en su lugar. Mi primer paso fue revisar mi propia copia del acuerdo de donación condicionada que había firmado mi abuela Estela. Lo saqué de la caja fuerte, donde guardaba mis documentos más importantes. Recordé la cláusula principal, la donación de la casa chica, a la persona que demostrara haber cumplido más del 70% de las horas de asistencia y cuidado durante un periodo específico. Habíamos estipulado los últimos 2 años, que coincidían con el empeoramiento de la salud de la abuela. Mi idea en ese momento había sido presentarlo como una garantía para la abuela,
una forma de asegurarnos de que siempre tendría a alguien a su lado, cuidándola. Ella lo había visto como una seguridad, yo como una previsión. Ahora era mi escudo. Aquí es donde mis habilidades de auxiliar contable brillaron. Durante años, sin saberlo, había estado construyendo mi propia defensa. Había mantenido un registro diario meticuloso de las horas dedicadas al cuidado de mi abuela. No era un capricho, era mi forma de organizar su vida y la mía. Tenía un cuaderno físico, con fechas, horas de inicio y fin, y las tareas específicas realizadas: administración de medicamentos, alimentación, higiene, acompañamiento a citas médicas. Cada fila era un día, cada anotación, una hora de mi vida dedicada a Estela. Y por si fuera poco, también tenía todo esto digitalizado en una hoja de cálculo, con fórmulas que calculaban automáticamente el tiempo total. Además, había ido más allá. Recordé que, para ciertas visitas médicas o para cuando venían enfermeras a domicilio, yo les pedía que firmaran en mi diario como constancia de mi presencia. No era por desconfianza, sino por mi manía de tener todo documentado. Tenía las firmas de varias enfermeras y de algunos médicos del Centro de Salud de Arequipa, junto con sus contactos. También había conservado los comprobantes de gastos, recibos de farmacia, del supermercado, de taxis para sus traslados médicos. Muchos estaban a mi nombre o pagados con mi tarjeta, demostrando mi inversión económica en su cuidado. Incluso tenía algunos mensajes de texto y registros de llamadas con médicos, o con algunos familiares a los que pedía ayuda y que nunca contestaban. Todo, cada pequeño detalle, era una pieza más en mi rompecabezas. Contacté al doctor Ramos, el abogado que había redactado el acuerdo. No fue una llamada de confrontación, sino de instrucción. Mi voz era tranquila, pero firme. Doctor Ramos, necesito que asista a la reunión de hoy en la notaría de la familia. Y por favor, traiga el expediente completo de la señora Estela, con énfasis en el anexo de donación condicionada de la propiedad. Mis familiares están haciendo una repartición de bienes y creo que su presencia será informativa. El doctor Ramos, un hombre de leyes serio y profesional, recordó el documento de inmediato. Había sido idea mía, le había explicado la situación de la abuela y mi preocupación por su futuro, y él había entendido la necesidad de un blindaje legal. Me aseguró que estaría allí. Mientras preparaba mis archivos, visualicé la reacción de mis primos y tíos. La sorpresa, la indignación, el intento de desestimarme, de decir que todo era un invento. Me preparé mentalmente para mantener la calma, para dejar que el abogado hablara, para ser la observadora silenciosa hasta el momento exacto de mi intervención. Mi plan no era discutir, sino presentar hechos irrefutables. Las debilidades de mis antagonistas eran su avaricia, su falta de previsión y, sobre todo, su subestimación de mí. Habían asumido que por ser la callada no tendría cómo defenderme. Se habían equivocado. Mientras el sol se ponía sobre los majestuosos volcanes que enmarcan Arequipa, organicé mis archivos, seleccionando los más impactantes, los que no dejarían lugar a dudas. No dejarían nada al azar. La mesa estaba servida, y yo no solo estaba invitada. Era la anfitriona inesperada de mi propia justicia. La notaría de Arequipa estaba abarrotada y ruidosa, llena de la algarabía de mis tíos y primos. Llegué 20 minutos tarde, deliberadamente. Quería que se instalaran, que sintieran que todo estaba bajo control, que la fiesta ya había empezado sin mí. Llevaba un traje sencillo, profesional, que contrastaba con los atuendos más llamativos y festivos de algunos de mis parientes, que ya daban por hecho el festín. Al entrar, las conversaciones cesaron de golpe. Miradas de sorpresa, desaprobación y burlas se posaron sobre mí, como si fuera un fantasma. Elena, mi tía, fue la primera en reaccionar. Su voz era aguda y con un matiz de desprecio. Pero mira quién se dignó a aparecer. Tarde, pía, luz. Ya está todo repartido. Asentí con una calma imperturbable. No dije una palabra. Mi mirada recorrió el lugar, buscando un asiento discreto en la parte de atrás. Me senté, observando la escena con la paciencia de un cazador que espera el momento oportuno. Mis primos, envalentonados por el silencio general y la aparente derrota, comenzaron a acercarse. Carlos, el más bullicioso y siempre el más descarado, se plantó frente a mí con una sonrisa condescendiente. «No sé qué haces aquí, Luz. La abuela fue clara. Esto es para los que siempre hemos estado. Tú siempre fuiste muy independiente».
La ironía era palpable, el veneno en sus palabras también. Quería que me sintiera fuera de lugar, que me fuera. Mantuve la mirada, sin titubear. Mi voz sonó tranquila, sin emoción. Vine a escuchar. Es mi derecho como nieta. No era una pregunta, era una afirmación. No les di el gusto de verme afectada. Mi abuela Estela, sentada en la cabecera de la gran mesa de la notaría, parecía cansada. Su mirada esquiva se cruzó con la mía por un instante, y pude ver un brillo de culpa, o quizás de confusión en sus ojos. Estaba claro que la habían manipulado, que le habían llenado la cabeza con historias para justificar mi exclusión. Me dolió verla así, pero no era el momento de la compasión. Justo cuando Carlos se disponía a increparme de nuevo, a seguir con su burla, la puerta de la notaría se abrió de nuevo. Entró el doctor Ramos, el abogado. Su presencia impuso un silencio inmediato y atónito en la sala. Llevaba un maletín de cuero, del cual sacó un expediente grueso. La familia lo miró con confusión. ¿Y este señor quién es?, preguntó Elena, su voz ya no tan segura. El doctor Ramos, con su voz serena pero autoritaria, se dirigió al notario y a la sala en general. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Ramos, abogado de la señora Estela Quispe y la señorita Luz Quispe. Entiendo que hoy se ha procedido a una distribución de bienes. Sin embargo, hay un anexo legalmente registrado que me gustaría presentar antes de que se formalice cualquier acta. Mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro se mantuvo inexpresivo. El abogado se acercó al notario y le entregó el documento. El notario, un hombre serio y con años de experiencia, lo tomó. Tras un rápido vistazo, frunció el ceño y levantó la vista hacia la sala con una expresión grave. El ambiente cambió. La algarabía se había transformado en un silencio tenso, pesado. El notario aclaró su garganta. Aquí se especifica un acuerdo de donación condicionada para la propiedad conocida como la Casa Chica. Según este anexo, quien demuestre haber cumplido más del 70% de las horas de asistencia y cuidado de la señora Estela durante el periodo estipulado, tiene derecho preferente sobre dicha propiedad. El shock fue instantáneo. La abuela Estela abrió los ojos con asombro, como si el recuerdo del documento acabara de golpearla. Mis tíos y primos se miraron unos a otros, las sonrisas borradas de sus rostros, reemplazadas por la incredulidad que se transformó rápidamente en indignación. «¡Eso es un invento! ¡Un fraude!», exclamó Carlos, dando un salto de su asiento. «La abuela nunca firmaría algo así», gritó Elena con la voz temblorosa. El doctor Ramos, imperturbable, miró directamente a mi abuela. «Señora Estela, ¿reconoce su firma en este documento? ¿Recuerda haberlo suscrito con plena facultad y asesoría legal hace unos meses?». Estela, con la voz temblorosa, asintió levemente. «Sí. Sí lo recuerdo. Era para asegurarme de que me cuidaran». Luz me dijo. La verdad empezaba a aflorar, lentamente, dolorosamente. Mi nombre en sus labios fue un hilo de culpa. La trampa estaba activada. La atmósfera se volvió tensa y cargada de un resentimiento que podía casi tocarse. Yo, aún en silencio, me preparaba para el golpe final. El plan de la callada estaba a punto de desmoronar el castillo de naipes que mi familia había construido sobre la arena de su avaricia. Estaban a punto de descubrir que la letra chica, en las manos correctas, era dinamita.